Cristina, soy vuestra tutora del curso y bueno, estamos otra vez un día más aquí en una clase virtual para ampliar conocimientos y desarrollar alguna parte del contenido de nuestra temática, ¿vale? Recordaros que estamos ya casi a mitad de lo que es el curso, aunque acaba el 26 de mayo, pero hay algunas personas que todavía pues necesitan darle un empujón, ¿vale? Para ponerse al día en lo que es la visualización. Mm, Recomiendo que este fin de semana, quien pueda y tenga tiempo, avance en dicho contenido. Si tenéis dudas sobre la parte obligatoria y la parte complementaria, escribirme por el chat o bien por el WhatsApp. Es necesario ya que vayamos enfocándonos hacia la finalización, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, para aquellos que tenéis poquito tiempo, os centréis primeramente en la parte obligatoria y luego pasar a la parte complementaria más tranquila para ampliar vuestros conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, la presentación de hoy, vamos correlativamente, como sabéis, a nivel de los temarios. Incluiría, pues, tenéis que ir más o menos ya por la unidad 3, ¿de acuerdo? En cuanto a visualización, porque ya la semana que viene seguimos con clases virtuales relacionadas con esta temática y luego pasaríamos al tema 4 y al tema 5, ¿de acuerdo? Hasta el 26 de mayo. Entonces, comentar a modo de introducción. El contenido de esta presentación, que se titula Storytelling, ¿vale? Que es una herramienta que vamos a conocer, aunque ya está en el contenido, evidentemente, de vuestros temarios, pero quiero ampliar un poco los conocimientos y dejar claro con esta explicación que es una herramienta muy útil tanto para el tema de el marketing inteligente como para el tema de la estrategia en redes sociales, porque al final todo está conectado, tanto el marketing, imaginaros como las redes sociales están integrados. El marketing es toda nuestra publicidad y la publicidad al final se adquiere, entre otras cosas, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a entender esta presentación cómo conectar con las personas en un entorno digital que cada día está más saturado de información, ¿vale? Esa es mi idea principal y el objetivo de esta clase, de esta charla. Porque ya no es solamente suficiente mostrar las características de un producto o de un servicio. Las marcas que realmente van a destacar son aquellas que consiguen generar una conexión emocional con su audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde entra esta herramienta de storytelling. Permite transformar datos en experiencias y mensajes en historias que las personas luego van a recordar primero, van a compartir con los demás y, por supuesto, van a valorar. Con lo cual, nos va a enseñar estratégicamente cómo situarnos en la comunicación con el viajero. O sea, porque ya no se trata solo, imaginaros, de publicar contenido, sino de diseñar relatos con una intención, con un objetivo. Por lo tanto, para poder hacer esto tenemos que tener claro que tenemos que definir un objetivo, por supuesto, conocer a nuestro público y construir mensajes que tengan sentido dentro de una estrategia global. Además, esta herramienta, el storytelling que vamos a conocer hoy, nos ayuda a entender mejor el comportamiento del consumidor, porque esa es la base de todo. Las decisiones de compra ya hoy en día no son solamente decisiones racionales, ¿de acuerdo? Eh, Son también emocionales, ya entra mucho aquí la parte emocional. Entonces, saber cómo influyen las historias en la percepción de una marca nos va a permitir diseñar campañas mucho más eficaces y orientadas a los resultados, ¿vale? Que queremos conseguir. En el tema de las redes sociales, pues también tiene muchísima relación el contenido de todo esto. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene su propio lenguaje y aprender a adaptar el relato a cada canal es una habilidad fundamental en el entorno digital actual, ¿vale? Entonces, esto os prepara para crear contenido mucho más relevante en el tema de las redes sociales. Finalmente, podemos decir que el storytelling, en esta introducción que estamos haciendo ahora mismo, os aporta una visión más ética y sostenible, ¿vale? No se trata de exagerar o manipular, sino de comunicar de forma auténtica, coherente con la realidad y respetuosa con el público. Esto es clave para construir ¿qué? Lo que queremos nosotros. Queremos marcas sólidas y duraderas en el tiempo. En resumen, el storytelling nos permite pasar, imaginaros, de un marketing a un marketing con sentido también, ¿no? Con lo cual, a modo de introducción, diríamos, antes de pasar a nuestra presentación, que en turismo
Es una herramienta estratégica que permite transformar la simple información que tenemos sobre un destino en una historia con su propio significado. Ya no se trata de describir lugares, sino de generar emociones, conectar con el viajero y diferenciarnos en un entorno digital que está bastante saturado. ¿De acuerdo? Así que, como digo yo, la clave, tenerlo en cuenta, está en que el turista no solo busca viajar, sino lo que quiere ahora es vivir experiencias. Por eso, esta herramienta digital convierte un destino en algo memorable, porque apela a las emociones, a las vivencias y a la identidad personal. Frente a los datos fríos, las historias, como siempre ha pasado a lo largo de los siglos, generan recuerdo, interacción y sobre todo intención del viaje. ¿Vale? Y ahora vamos a aprender cómo utilizar correctamente esta herramienta para conseguir nuestros propios objetivos. ¿Vale? Así que voy a pasar a compartir la presentación que he creado para centrarnos en este contenido. Un momentito. Aquí tenemos nuestra presentación. Eh, Puedo comentar así también un poco a modo de introducción que tanto el marketing inteligente, es decir, ese marketing que utiliza herramientas de la IA, como las estrategias que tenemos que utilizar en redes sociales, todo está conectado, ¿de acuerdo? Entonces, para ambas partes es necesario conocer esta herramienta, súper útil y súper efectiva. Entonces, el storytelling estratégico le llamamos, ¿vale? En el sector turístico andaluz tenemos que decir que tenemos una suerte inmensa. ¿Por qué? Porque trabajamos en una tierra que es pura narrativa, ¿vale? Sin embargo, a menudo caemos en el error de comunicar como si fuéramos un catálogo de muebles, por ejemplo. Hoy vamos a aprender que el storytelling no es contar cuentos, ojo, es una herramienta de venta que utiliza la emoción para que el cliente nos elija a nosotros en lugar de un hotel o un restaurante de la calle de al lado. Eso es lo que pretendemos. Vamos a transformar todos nuestros negocios en historias que la gente quiera vivir. ¿Vale? Por eso, yo os pregunto, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿realmente necesito esto? O sea, ¿necesito esta herramienta para vender un menú del día, por ejemplo, en un restaurante o una noche en un hotel? La respuesta es un sí rotundo, ¿vale? El objetivo principal no es entender, o sea, no es entender al viajero o al cliente, es conectar con él. Entonces, en un mercado, imaginaros, saturado, donde el turista recibe miles de impactos visuales al día, solo recordamos aquello que nos emociona. Con el storytelling buscamos tres cosas. Primero, diferenciación. O sea, tu historia es tuya y nadie la puede copiar, ¿vale? Que nos diferencien de los demás, de la competencia. Segundo, buscamos confianza. Humanizar la marca hace que el turista se sienta mucho más seguro reservando. Y tercero, buscamos también persuasión. Persuasión en cuanto a guiamos al cliente hacia la reserva sin que sienta que le estamos vendiendo de forma agresiva. Esos serían los tres puntos. Con lo cual, tenemos cuatro objetivos claros que vamos a aprender en este seminario, en esta clase. Primero, vamos a aprender a comprender, mejor dicho, qué es esto del storytelling aplicado al turismo, que es el sector que estamos tratando nosotros con estos cursos, porque no es escribir poesía, sino que es estrategia, ¿vale? Segundo, analizaremos cómo estas historias influyen directamente en la psicología del viajero. ¿Por qué una historia en un momento dado nos hace reservar y una lista de precios, por ejemplo, no? ¿Vale? Eso es lo que vamos a aprender. Tercero, os voy a dar estrategias narrativas concretas para vuestras redes y para vuestro programa de marketing. Y cuarto, identificaremos qué formatos, vídeos, fotos, textos funcionan mejor para que esta historia llegue mucho más lejos. Al final de la sesión, vuestro concepto de publicar, imaginar en una red social para daros a conocer, habrá cambiado por completo. Si nos fijamos bien en el índice que vamos a seguir, empezaremos por la base estratégica
y el contexto andaluz, que es nuestra mayor ventaja competitiva respecto a otros lugares, incluso del propio país, ¿no? O sea, nosotros contamos con un hándicap como es nuestra tierra, ¿de acuerdo? Entonces esto nos da ventajas sobre los demás. Luego entraremos en la cocina del relato, es decir, cómo se estructura, cómo se planifica. Hablaremos de algo vital, que es el papel del viajero, por supuesto, porque ya el viajero no va a ser un simple espectador, sino que es el protagonista. También veremos cómo aterrizar esto en las propias redes sociales que usamos a diario y, muy importante, analizaremos los fallos habituales para que no lo cometáis vosotros. Es un viaje completo desde la teoría, vamos a ver, hasta la práctica real en vuestro negocio. En esta primera diapositiva se titula Storytelling como herramienta esencial en turismo, ¿vale? Hay que fijarse muy bien en este concepto, porque este concepto va a ser la base de todo, ¿vale? Entramos en materia. El storytelling no es un extra, ojo, es vuestra comunicación, es el motor. En un mercado donde hay miles de hoteles en la Costa del Sol o cientos de casas rurales, imaginaros en la Sierra de Aracena, ¿cómo decides? Imaginaros, si todos son iguales o parecen que todos son iguales, todos los hoteles son iguales, todas las casas rurales son iguales, ¿qué es lo que hace que el cliente se detenga en la vuestra, en vuestro negocio? Entonces, aquí entra la estrategia narrativa. La estrategia narrativa es la que permite que vuestra marca no sea un commodity, sino un producto o un producto genérico. Se trata de usar el relato para construir una identidad que sea coherente y reconocible. Si vuestro cliente sabe quiénes sois y qué valores tenéis a través de vuestras historias, la decisión de compra será mucho más rápida. Imaginaros, por poner un ejemplo, un recurso es algo físico y tangible que podemos tocar, ¿no? Que podemos percibir. El anuncio sería habitación de 20 metros cuadrados con wifi. ¿Creéis que eso emociona a alguien? Yo pienso que no. Una experiencia, sin embargo, es lo que ocurre dentro de ese recurso. El storytelling, esta herramienta digital, nos permite vender la paz de un amanecer viendo la Sierra de Grazalema desde tu cama, por ejemplo. El turista actual ya no busca solo un lugar donde dormir, donde descansar o donde comer. Busca una transformación, busca un recuerdo. Si vuestra comunicación se queda solo en el recurso, competís en el precio con otras empresas, con otros negocios turísticos. Si vuestra comunicación sube a la experiencia, competís en valor. Y el valor, desde luego, es mucho más rentable que el precio. Eso que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Vivimos en una era de infosicación. Eso significa que nuestros clientes reciben potencialmente miles y miles de impactos al día. Muchísima información. Hay una saturación de información. El dato frío se olvida, pero la historia permanece en nuestro cerebro, en nuestra memoria. ¿Por qué? Porque el storytelling activa zonas del cerebro que los datos no pueden llegar a tocar, ni siquiera. Entonces, cuando contamos una historia, lo que estamos generando en el de enfrente es empatía y memoria. Entonces, en el entorno digital, donde el tiempo de atención es mínimo, porque estamos sobresaturados, una buena historia es el único pegamento capaz de retener al usuario. No queremos que solo vean vuestro post, queremos que lo recuerden cuando cierren la aplicación. Andalucía, nuestro sector, nunca mejor dicho, es la envidia del mundo en cuanto a contenido narrativo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener tanto contenido narrativo respecto a otras, a otras provincias, a otros sectores de Andalucía? Porque tenemos la luz, la gastronomía, la historia y sobre todo a las personas. Pero cuidado, ojo, no basta con decir que estamos en Andalucía simplemente para ganar clientela. El reto es cómo usamos nuestro entorno para darle valor a nuestra marca, que ahí es donde entra esta presentación y el objetivo de esta clase. No es lo mismo poner una foto de un salmorejo que contar, por ejemplo, a través de una historia, que ese tomate viene de la huerta del vecino y que la receta es del abuelo del chef, que hacía o que servía hace 40 años. Eso es el storytelling aplicado. Entonces, tenemos que dejar de ser descriptivos para ser narrativos, ¿vale? No describáis vuestro pueblo
sino contad cómo es vivir un martes por la mañana en vuestras calles. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia, no? O sea, para que quede claro cuál es la diferencia que hay entre describir en la descripción y en la narración. Y en la narración ahí entra esta aplicación que estamos viendo ahora mismo que se llama Storytelling. Aquí vamos a hablar en esta diapositiva de lo que es la información descriptiva versus el relato experiencial. Perdón. Entonces, aquí está desde luego el núcleo del éxito. ¿Por qué? Porque el storytelling trabaja sobre dos pilares, la emoción del viajero o del cliente y la diferenciación. Si os limitáis a decir que vuestro restaurante tiene vistas espectaculares, son iguales a otros 10.000, ¿vale? Sois iguales que otros. Pero si contáis la sensación de paz mientras se pone el sol tras los olivos, estáis creando ya para el cliente una emoción. La diferenciación no viene de lo que tenéis, que es el recurso, sino de cómo lo hacéis sentir. Lo importante es cómo hacemos sentir el recurso. Es el paso de ser una opción logística a ser un deseo emocional. Y recordad, las emociones no entienden de compradores, de precio, las emociones entienden de conexión. Lo que tenemos que intentar es conectar con el cliente. Esa es la base de todo. Claro, ¿qué pasa? El error común que se comete muchas veces a través de redes sociales, que es donde también damos a conocer nuestra marca, es nuestro, digamos, mayor campaña publicitaria, eh, es creer que el protagonista es el dueño del negocio. En vuestra historia, el héroe no sois vosotros, está claro, es el viajero, ¿vale? El héroe de todo esto es el viajero. Vuestro hotel, por ejemplo, o vuestra agencia de viaje es el mentor o el escenario donde se va a desarrollar todo, que ayuda al héroe a conseguir su objetivo. ¿Y cuál sería su objetivo en este caso? Pues puede ser descansar, puede ser disfrutar, puede ser descubrir, ¿vale? Cuando escribáis un texto, por ejemplo, en Instagram, no empecéis por somos los mejores. Empezad por imagínate a ti mismo llegando después de un día de calor y sintiendo el frescor de nuestro patio. Si el cliente se visualiza en esa historia que estáis contándole, la mitad de la venta ya está asegurada, ¿vale? Entonces, toda esta historia que funciona desde una película de Hollywood hasta un reel de 15 segundos tiene una estructura, ¿vale? O sea, imaginaros, comparando la película con el reel, es casi igual, estamos hablando de lo mismo. Todo va a tener una estructura, una organización. Empezamos con el planteamiento, ¿vale? Eh, ¿Cómo tenemos que plantear todo esto? La función es una sola, romper el scroll infinito. Tenemos que lanzar un gancho visual o textual en los primeros 2 segundos. Puede ser una pregunta que toque un punto de dolor, por ejemplo, ¿cansado de los hoteles que parecen fotocopias? O utilizando una imagen impactante de vuestro producto. Si el planteamiento no engancha, el resto de la historia, por muy buena que sea, no será leída. Con lo cual, el planteamiento es lo más importante. Es el Eras una vez, que decíamos todos cuando éramos pequeños, en la serie esa tan famosa que a mí personalmente me gustaba mucho. Eh, es el Eras una vez de la era digital. ¿De acuerdo? Beneficios del storytelling en redes sociales turísticas. ¿Qué beneficios puede tener utilizar este tipo de herramienta? Pues primero, va a haber una diferenciación del contenido turístico, va a generar una conexión emocional, va a incrementar el recordatorio del mensaje, va a fomentar la interacción digital, va a también influir en la intención de viaje. Si nos paramos a hablar un poquito de cada uno de estos beneficios, podemos decir que en el caso del primero, lo que permite es transformar mensajes promocionales en relatos significativos, generando identidad y posicionamiento. El destino ya deja de ser uno más en el feed para convertirse en una historia que merece ser seguida, ¿vale? También facilita mucho que el usuario se identifique con la experiencia turística, activando ya emociones que influyen directamente por su interés en ese destino, ¿vale? Las narrativas experienciales favorecen también la memoria del contenido frente, perdón, a la información puramente descriptiva o comercial. Lo que se siente se recuerda mejor que lo que simplemente se lee. Eso que lo tengáis también súper claro, ¿no? Que lo que nosotros sentimos se va a recordar mucho, siempre.
más que lo que se lee, porque lo que leemos en un momento dado se puede olvidar, ¿vale? El relato también invita a la participación del propio usuario, ojo, ¿vale? Comentarios compartidos, reacciones, aumenta ya lo que es el alcance y la visibilidad orgánica de las publicaciones turísticas. Y también nos crea como beneficio esta herramienta influencia en la intención del viaje. Es decir, la representación de experiencias reales o simbólicas reduce la diferencia, la distancia entre inspiración y decisión turística, acercando al usuario al momento de la reserva, porque eso es lo que pretendemos. El objetivo de todo es que esa persona reserve nuestro destino turístico, reserve nuestro negocio. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo podemos crear esa emoción? Que es lo más importante, ¿vale? Emocionar al cliente. Crea contenido visual. Enfócate en la percepción, es decir, las fotos y vídeos que transmiten la esencia emocional del lugar son esenciales para captar la atención de los viajeros, ¿vale? Por ejemplo, un destino en Grecia usó vídeos cortos de viajeros, de los propios viajeros que había tenido anteriormente, disfrutando de atardeceres en Santorini, generando una oleada de reservas y compartidas en redes sociales. Imaginaros, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo a través de la experiencia de otros viajeros podemos enganchar a futuros viajeros, ¿vale? Por otro lado, el turismo ya no consiste únicamente en vender billetes o reservar alojamientos, o se trata de transmitir emociones, generar recuerdos en el cliente y ofrecer experiencias con significado. El storytelling permite pasar de una comunicación informativa, que antes era meramente informativa, daba información, a una comunicación que inspira, orienta y conecta con el viajero. ¿Vale? Entonces, cuando diseñes una propuesta turística, que es lo primero que tenemos que hacer, no vendas un itinerario, como ha pasado siempre, vende una historia incluso que aún no existe y que tu audiencia va a querer ver. ¿Vale? Luego tenemos el tema de la emoción en el storytelling. Esta técnica se emplea en comunicación ¿para qué? ¿Para qué? Para impactar, conectar y enganchar a tus potenciales usuarios eh, o finalizar, perdón, que es que se ha unido una compañera, bienvenida. Hemos empezado ya hace un ratito, empezábamos a las 10, pero bueno, puedes seguir escuchando, ¿vale? La presentación, luego hablamos al final. O sea, que tengamos en cuenta el tema de o sea, estamos hablando de la técnica del storytelling, ¿vale? Entonces, ¿qué pretendemos con esta técnica? Pretendemos impactar, conectar y enganchar, ¿vale? Entonces, con lo que se consigue es que el usuario identifique con nuestro mensaje y transmitir un concepto con un efecto memorable, que se quede grabado a fuego dentro de su mente. Eso es lo que pretendemos, ¿vale? Por eso vemos que hay una inmersión y confianza, ¿vale? Hay una estimulación sensorial, que hay también una identificación y anticipación. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Esto significa que al ser inmersiva, lo que hacemos, lo que logramos es que tu audiencia se implique en la historia, ¿vale? Confíe en el narrador, en ti, porque vosotros sois al final los narradores de vuestras historias, y se ancle a tu marca de turismo, porque crea un vínculo emocional, ¿de acuerdo? Esta herramienta. También es necesario decir que son tantas las emociones nuevas que se buscan en un viaje y que podemos expresar a través de protagonistas de una historia. Unos protagonistas con los que el visitante potencial se siente identificado totalmente. Así, el relato permite anticipar la experiencia y hacerla deseable. Ese es el fin, ¿vale? De todo esto. Aquí vamos a hablar también de, digamos, la confrontación que puede haber entre el recurso turístico con la experiencia que nos proporciona esta herramienta de la que trata la presentación de hoy, que es el storytelling, ¿vale? Esta página, digamos, esta diapositiva es la más importante para vuestra mentalidad empresarial. ¿Por qué? Porque hay que mirar la diferencia entre vender un recurso y vender una experiencia, ¿vale? Un recurso puede ser, en un momento dado, imaginaros un monumento, una playa, una cama de un hotel. Una experiencia, si vendemos experiencia, es diferente. Es el significado que el viajero le da a eso.
¿vale? Entonces el storytelling, esta herramienta digital, coge vuestro recurso, por ejemplo, imaginaros un patio cordobés y lo transforma en una experiencia. ¿Cómo? A través de la descripción del frescor del agua, la tradición de los antepasados, el silencio. Entonces, vuestro trabajo a partir de ahora es dejar de ser vendedores de camas para ser diseñadores de experiencias a través de vuestras palabras y de vuestros vídeos. De eso se trata. Ahora vamos a hablar directamente de nuestra tierra, que es lo que nos importa, ¿no? En nuestro storytelling, pero aplicado ya al contexto turístico andaluz. Eh, Andalucía es un ecosistema narrativo único, ¿vale? Único. Tenemos una identidad tan potente que a veces la damos por sentada, pero el storytelling andaluz no debe ser un cliché de pandereta, debe ser una narrativa de autenticidad. Tenemos todo lo que necesitamos: patrimonio, luz, gastronomía y sobre todo una forma de entender la vida que el turista busca desesperadamente en un mundo tan ruidoso, tan acelerado, y lo que busca es eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sección? Pues vamos a ver cómo aprovechar todos estos elementos que nuestro propio contexto turístico andaluz nos ofrece para aprovechar estos elementos locales y que vuestro negocio respire a esa andalucidad, ¿vale? Andalucidad se llama, que enamora al mundo huyendo de los típicos mensajes turísticos vacíos. Eso es lo que pretendemos. Está claro que el storytelling es una herramienta que va a pasar por tres fases del viaje del turista, ¿vale? En esta página es fundamental porque conecta el storytelling con el ciclo del viaje social que ya vimos en un momento dado en la unidad 1, ¿vale? Aquí el guión se vuelve muy estratégico para que tu salón, ¿vale?, entienda que no se cuenta lo mismo. Es decir, quiero que sepáis que no se cuenta lo mismo cuando el cliente está en su casa que cuando ya está sentado en un restaurante, ¿vale? Eh, Hay que tener en cuenta las fases del viaje, ¿vale? El storytelling en cada etapa. Pasamos, digamos, a una de las diapositivas como más operativas que vamos a tener en esta sesión de hoy, en esta clase virtual. ¿Por qué? Porque el storytelling ya no es una receta única. La historia que contamos debe mutar según en qué momento se encuentre nuestro viajero. O sea, debe cambiar. O sea, no debe ser la misma historia todo el tiempo, sino que también ella, esta herramienta, va conectada a las fases del propio viaje, ¿eh? Entonces, está claro que no podemos contarle lo mismo a alguien que está aburrido en el sofá de su casa en Dublín que alguien que ya está recorriendo las calles de Córdoba. Son etapas diferentes, ¿vale? Podemos decir que tenemos tres fases críticas. El antes del viaje, que es lo que nosotros llamamos la fase de inspiración. Aquí es donde el storytelling tiene que ser mucho más potente y visual. El objetivo es hacer soñar al viajero, bueno, al futuro viajero, ¿vale? En esta fase, los contenidos que demos en nuestras redes sociales, parte de nuestro marketing, no debe ser informativo, ojo, sino debe ser aspiracional, ¿vale? No hablemos de precios, de horarios, sino contad la historia de la luz al atardecer en vuestra terraza o el sonido del mar. Aquí es donde plantamos ya la semilla del deseo para el futuro cliente. Si logramos que el usuario se visualice en nuestro establecimiento, habremos ganado la batalla de qué elegir. Porque claro, imaginaros, en un mundo donde estamos saturados de ofertas, tenemos que enganchar, conseguir el enganche del viajero, ¿vale? Entonces, es ahí donde si logramos que visualice nuestro establecimiento, habremos ganado, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque eso va a hacer que empiece a comparar precios en Booking, porque le hemos gustado, pero ahora quiere comparar. Siempre el comparar va a estar siempre ahí, ¿de acuerdo? Segunda fase, la fase que llamamos el durante del viaje. O sea, ya no, ya esa persona es cliente, es un cliente activo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta fase que se le llama la fase de experiencia? Una vez que el turista ya está en Andalucía y mejor aún, ya está en vuestro negocio, el storytelling cambia completamente. Aquí ya el objetivo del mismo no es, o sea, no es lo que hablábamos antes, es la relevancia y la utilidad. O sea, aquí ya es el momento de contar historias que enriquezcan su estancia. Por ejemplo, la leyenda de esa estatua que hay en la plaza de al lado, el secreto de por qué vuestro vino se llama así y no de otra manera, la historia que en un momento dado tiene la familia que fundó el hotel donde están parando. O sea, en esta fase
tener claro que el storytelling ayuda a que el cliente se sienta parte de algo como muy auténtico. Entonces, además es cuando más contenido va a generar él, que es lo que nosotros pretendemos. Es decir, el UGC, el famoso contenido generado por el usuario. Por lo que nuestra historia debe ser fotogénica y fácil de compartir, ¿vale? Porque él luego lo va a compartir con otras personas, con sus familiares, con sus amigos, con sus allegados. Eso que viva él, esa experiencia que viva, luego la va a compartir. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el contenido que genera el propio usuario. Y eh, la tercera fase sería el después del viaje, que esa fase, desde luego, parece que a veces se descuida. Y yo creo que es casi una de las más importantes. O sea, eso es lo que garantiza que tengamos clientes fidelignos, ¿no? O sea, clientes fieles que vuelvan. Incluso no solo que vuelvan, sino que también comenten lo que han vivido en nuestro paraje, en nuestro negocio turístico, ¿no? En nuestro destino. Entonces, esa le llamamos la fase del recuerdo y de la nostalgia. ¿Por qué? Porque muchos negocios cometen el error de olvidarse del cliente en cuanto paga la factura y se marchan. Error, eso es un gran error. El storytelling del después sirve para fidelizar y convertir al cliente en embajador de nuestra marca, de nuestro negocio, de nuestro destino. ¿De acuerdo? Entonces, hay que seguir contando historias que le evoquen lo que vivió en un momento dado. Entonces, hay que usar frases como, ¿te acuerdas de aquel sabor? O te estamos esperando para tu próxima escapada. Queremos que ese vínculo emocional no se rompa. Entonces, para que cuando ese turista vuelva a casa y alguien le pregunte, no diga simplemente estuve en un hotel, sino que cuente vuestra historia. O sea, veis la diferencia, ¿no? Entonces, en resumen, debemos tener historias repartidas para estas tres fases. ¿De acuerdo? La fase antes del viaje, la fase durante el viaje y la fase post viaje. ¿Vale? Si solamente os centráis en una fase del viaje que recorre el viajero, solo hacéis imaginaros historias de inspiración, os costará cerrar la venta. Si solo hacéis historias de información, no haréis soñar a nadie. ¿Vale? O sea que esto quiero que quede muy claro, la conexión que hay en el ciclo del viaje del viajero con esta herramienta que vamos a utilizar o que pretendemos que aprendáis a utilizar en toda esta trayectoria, ¿no? Y que tengáis en cuenta que cada historia que vamos a contar es diferente en cada fase del viaje. Ahora vamos a hablar aquí del poder que tiene el enfoque narrativo en turismo, ¿vale? Esta página o esta diapositiva es muy importante porque es el núcleo donde ya la teoría que hemos estado viendo hasta hace un momento se va a convertir en una estrategia de ventas, que es lo que queremos, ¿no? Aquí es donde vamos a explicar por qué deja de ser informativos, o sea, dar información para convertirnos en narrativos. Esto va a hacer esto va a proporcionar ganar más dinero y tener clientes mucho más fieles, ¿vale? Si la página anterior que hemos estado hablando nos decía cuándo, en qué momento contar cada historia, esta nos va a explicar cómo hacerlo para que tenga un impacto real. El enfoque narrativo es lo que podemos definirlo como lo que separa a un negocio que anuncia de un negocio que enamora, ¿vale? Fijad los tres pilares que aparecen en esta página, porque son la clave de vuestra comunicación, ¿vale? Primero tenemos la humanización del destino, o por ejemplo el negocio, ¿vale? Esto abarca muchos sectores, ¿no? En el sector turístico andaluz, que es el nuestro, vuestro mayor activo no es el edificio en sí que mostráis, sino las personas. Entonces, este enfoque narrativo nos permite ponerle cara al proyecto. ¿Vale? No publiquéis solo, por ejemplo, o baséis vuestro marketing, vuestro dar a conocer, solo en la foto de la mesa montada. Por ejemplo, en el caso de un hotel, de un restaurante. Mostrar al camarero que lleva 20 años con vosotros, al agricultor que os trae los tomates de la zona, por ejemplo. Cuando humanizamos, ¿vale? El viajero debe ver una empresa. O sea, deja de ver, perdón, una empresa para empezar a ver a personas en las que confiar. Entonces, recordad siempre, la gente le compra a gente, no a logotipos, ¿vale? El segundo elemento a tener en cuenta es el paso del qué al cómo. ¿Por qué? Pues porque casi todos vuestros competidores se centran en el qué. O sea, por ejemplo, tenemos piscina, tenemos menú del día. El enfoque narrativo se centra en el cómo.
no en el qué tenemos, sino en cómo tenemos eso que queremos dar a conocer o queremos que disfrutes de él. ¿Cómo se siente el cliente en esa piscina al atardecer? ¿Cómo cruje ese pan artesano que servís? El qué es racional y se olvida, en un momento dado se olvida. El cómo es sensorial, afecta a nuestro sentido y se queda grabado en nuestra memoria. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es aprender a describir procesos y sensaciones, no solo a enumerar una lista de servicios que ofrecéis en vuestro negocio turístico. ¿De acuerdo? En tercer lugar, es importante el tema de la creación de una identidad propia y memorable. O sea, como hablábamos en alguna ocasión, crear vuestra propia marca, ¿vale? Para que os diferencie de los demás. ¿Por qué alguien elegiría vuestra casa rural y no la de al lado? Si las dos tienen chimenea, buenas vistas, pues está claro que la elección, imaginaros que yo soy vuestro cliente, ¿no? La elección que yo voy a hacer por la casa A o por la casa B va a ir en función de lo que me transmitáis, porque la historia que tú cuentas a lo mejor es mejor que la que cuenta la casa B, ¿vale? Entonces, el enfoque narrativo construye una identidad también, que es vuestro escudo contra la guerra que tenemos con los competidores, ¿no? Si lográis que vuestra narrativa sea coherente, es decir, que siempre suene a vosotros con vuestros valores andaluces de, por supuesto, hospitalidad y alegría, os volveréis memorables para el cliente. Entonces, un cliente en un momento dado puede olvidar el precio que pagó por una habitación en un hotel o en una casa rural, pero nunca va a olvidar cómo se sintió en ese lugar, ¿vale? Entonces, es muy importante que si queda claro la narrativa que utilizáis, eso es al final lo que va a tener en la memoria el cliente. Por poner un resumen, podemos decir, usar el poder del enfoque narrativo significa dejar de ser descriptores de la realidad para convertiros en generadores de deseo. No describáis vuestro hotel, narrad la vida que sucede en él. Ese es el verdadero poder del storytelling estratégico, que es de lo que va hoy nuestra clase virtual, ¿vale? Está claro que aquí ya pasamos un poco más a la acción, porque ahora vamos a hablar de lo que es la estructura y la planificación base del relato turístico, ese relato que tenemos que construir para conseguir atrapar ¿eh? La emoción de nuestro cliente, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva entramos ya en lo que es la sala de máquinas, como le digo yo. Aquí pasamos de la inspiración a la técnica pura y dura, es decir, cómo se construye el esqueleto de una historia para que no sea un simple texto al azar, sino un relato con fuerza. Entonces, aquí os vamos a enseñar eso, ¿de acuerdo? Eh, Llegamos a un punto clave. Eh, yo sé que muchos de vosotros pensaréis, yo no sé escribir, no me sale esa inspiración. ¿Cómo puedo contar una historia de mi negocio, de mi destino turístico? Pues bueno, esta herramienta de la que estamos hablando hoy, que se llama Storytelling, tiene más de ingeniería que de inspiración. Y aquí tenéis los tres pilares de esa estructura básica que podéis aplicar desde hoy mismo a cualquier post que podáis publicar de vuestro negocio en Instagram, por ejemplo, o un vídeo de TikTok, ¿vale? Tenemos que distinguir entre el planteamiento, el gancho, lo que le llamamos el hook, ¿vale? En el mundo digital, si no enganchas en los primeros 2 o 3 segundos, están muertos, eso está claro, ¿vale? Entonces, el planteamiento que hagáis va a ser vuestro anzuelo, como le pasa al pescador cuando va al río a pescar. Si no tiene un buen anzuelo, creo que no va a conseguir mucho ese día. Entonces, no empecéis con algo aburrido tipo somos un hotel en Antequera. Empezar, por ejemplo, con una pregunta, una afirmación potente o una imagen impactante. El planteamiento tiene que representar el contexto y sobre todo prometer algo para que así despertemos la curiosidad del cliente. Una solución a un problema o la puerta de entrada a un deseo. Entonces es el momento de decir, párate un segundo, tenemos que intentar conseguir que el cliente se pare un segundo y porque esto le interesa, ¿vale? La segunda parte de la estructura del relato sería el nudo, lo que le llamamos el nudo, que sería el desarrollo y la transformación. Aquí ya donde ocurre la magia. En el nudo es donde mostramos nuestra propuesta de valor, pero no como una lista de servicios, ojo, sino como un proceso, ¿vale? Si vuestro negocio es un restaurante, por ejemplo, el nudo es el humo saliendo de los fogones, el sonido del cuchillo al cortar, la pasión que pone el chef. Es la parte central donde desarrollamos la experiencia, donde el viajero
empieza a vivir lo que estamos contando. En esta fase es vital mantener el ritmo. O sea, no enrolléis con datos, por ejemplo, técnicos, seguid usando palabras sensoriales, que llegue a su sentido, ¿vale? Que llegue al sentido del viajero. En tercer lugar, tenemos el desenlace, lo que le llamamos la resolución y el call to action. Toda historia, está claro que estamos contando, porque para un poco centrarnos, por si alguien no lo entiende bien, estamos hablando de la estructura o de la planificación base que debe tener el relato turístico, que es lo que estamos intentando aprender en esta clase de hoy viernes. ¿Vale? Entonces hemos dicho que hay como tres partes, ¿no? Entonces, está claro que, como estamos contando una historia, toda historia tiene un principio y tiene un fin. Pues en este caso, toda historia necesita un cierre. El desenlace es el momento de máxima satisfacción. ¿Qué queremos? Pues queremos ver la sonrisa del cliente, el brindis, el descanso final. Pero ojo, en marketing turístico, por ejemplo, una historia sin final es una pérdida de tiempo. El desenlace debe ir acompañado de una llamada a la acción clara. O sea, ¿qué quieres que haga el usuario después de emocionarse con tu historia? Es una pregunta muy interesante. Que reserve, que te pregunte por WhatsApp, que guarde el post para su próximo viaje a Andalucía. No le dejéis con la emoción en el aire. Dadle el camino para que esa emoción se convierta en una reserva futura. ¿Vale? Entonces es muy importante que al final de la historia pensemos, la historia de este viajero, pensemos qué es lo que queremos de él, ¿no? Con estas preguntas que os he dicho anteriormente. Y entonces está claro que lo que pretendemos es que no todo se quede en el aire, sino que dale el camino para que vuelva a sentir esa emoción, esa experiencia que ha vivido con vosotros, ¿vale? Y para que esa emoción se convierta futuramente en una nueva reserva. Ahora vamos a hablar de la planificación. La planificación, o sea, planificar el relato permite comunicar con una intención, ¿vale? O sea, no basta con crear una historia así como así, sino que tenemos que basarnos primero en unos antecedentes, ¿no? En planificar todo esto. Entonces, si antes hemos hablado, en la diapositiva anterior, hemos hablado de la arquitectura de nuestra historia, esta es la agenda. Muchos de vosotros pensaréis, es que no tengo tiempo para pensar historias todos los días mientras llevo el hotel, o llevo la cocina, o llevo el restaurante. Y tenéis razón, por eso la planificación va a ser vuestra mejor amiga. Vamos a desglosar los tres puntos vitales que vamos a ver en esta, ¿no? En la misma. Vamos a hablar de definición de objetivos y audiencias, ¿vale? Vamos a hablar también de la selección de hitos y momentos claves. Y vamos a hablar también del calendario narrativo y de la recurrencia. Entonces, por centrarnos un poquito, hemos dicho que estamos ya no en el esqueleto, sino estamos ya en la arquitectura de nuestra historia, ¿vale? Antes de escribir una sola palabra, recordad lo que hemos visto en otras ocasiones. No se le cuenta la misma historia, hay que saber cuál es nuestro público, a quién nos estamos dirigiendo, ¿vale? No es lo mismo contar una historia a un grupo de jóvenes que buscan una aventura en la Sierra de Grazalema que a una pareja que busca un retiro romántico en un hotel boutique de Sevilla. O sea, la historia no puede ser la misma, ¿vale? O sea, lo que es la planificación de ese viaje no va a ser el mismo. Cada historia debe tener un objetivo claro. Quiero que me conozcan, quiero que confíen en mí o quiero que reserven ya. Si no sabes a quién le hablas, tu historia se perderá en el camino, ¿vale? Se perderá, mejor dicho, en el ruido de Internet. Entonces, segunda parte, selección de hitos y momentos clave. No todos los días pasa algo extraordinario, evidentemente, pero en turismo lo cotidiano es extraordinario para el que no vive aquí. Eso que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que planificar vuestro relato basándose en hitos. La llegada de un producto de temporada a la cocina, el encendido de la chimenea, por ejemplo, en otoño, o las fiestas locales que en un momento dado haya en vuestro pueblo. Mirad vuestro calendario, marcar esos momentos importantes. El storytelling planificado os permite anticiparos y crear expectación al cliente. No esperéis a que llegue el evento, sino empezar a contar las historias semanas antes, ¿vale? ¿Para qué? Para que el viajero desee estar allí con vosotros, ¿vale? Eso es muy importante. Luego tenemos que utilizar un calendario narrativo y recurrente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que un post aislado no hace un storytelling, lo hace la constancia. Tenéis que crear hilos conductores. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Los miércoles contamos la historia de nuestros proveedores.
o los viernes mostramos el rincón secreto de nuestro hotel. Eso acostumbra a vuestra audiencia a esperar vuestro relato, porque estáis marcando ya los tiempos, decís qué día vais a contar determinadas historias. Entonces esto también produce un enganche. Esto acostumbra a vuestra audiencia en un momento dado a esperar vuestro relato, ¿vale? O sea que la planificación estáis viendo cómo es súper importante, o sea, os permite grabar contenido un lunes y programarlo para toda la semana, asegurando que vuestra voz no desaparezca, aunque tengáis el hotel lleno y no podéis tocar el móvil. En conclusión, la diferencia entre un amateur y un profesional en redes sociales, que es una de las herramientas más utilizadas para vuestros negocios turísticos, es el que el amateur publica cuando tiene algo que decir y el profesional planifica qué decir para cumplir sus objetivos. El storytelling sin planificación es simplemente una anécdota. Con planificación es una estrategia de venta. Y eso es lo que nosotros estamos intentando que aprendáis con este curso, ¿no? Que utilicéis el mayor número de estrategias para al final conseguir una venta, ¿no? Que es lo que pretendemos. Aquí pasaríamos a, digamos, al cierre de lo que es la planificación. Es decir, los alumnos, que sois vosotros en este caso, ya no vais a ver el storytelling como escribir un texto. Quiero que empecéis a verlo como una producción cinematográfica a pequeña escala, ¿vale? Para vuestro negocio. Está claro que otros elementos a tener en cuenta en nuestra estrategia narrativa, si ya hemos hablado de la estructura, hemos hablado de la planificación, ahora nos toca hablar de quién habla, cómo se ve y cómo lo lanzamos al mundo. Entonces, es una parte muy importante el narrador y el personaje. O sea, quién es el narrador, quién cuenta la historia y quiénes son los personajes. Toda historia está claro que necesita una voz. En vuestro negocio, el narrador puede ser el propio dueño, un empleado, demuestra más humanización, ¿no? O incluso el propio cliente con sus comentarios. Pero además necesitamos personajes. ¿Por qué? Pues porque un personaje no tiene por qué ser un actor, ojo. Puede ser un proveedor del local que os trae queso cada mañana, puede ser el artesano que hizo las lámparas del hotel. O sea, identificar a los personajes de vuestro día a día permite que el seguidor cree un vínculo emocional con ellos, ¿vale? O sea, que ya estamos centrándonos en quién narra la historia y qué personajes aparecen en esta historia como en cualquier otra. Las personas conectan con personas, no con edificios. Eso tenéis que recordarlo siempre. ¿Quién va a ser la cara y la voz de vuestra próxima historia? Eso tenerlo en cuenta y preguntároslo. Y por último, vamos a hablar un poquito del elemento visual y la construcción de la experiencia, ¿vale? Mm, Está claro que el storytelling en turismo es sobre todo visual. No basta con contar una historia bonita si la foto o el vídeo no acompaña, ¿vale? Entonces la imagen no debe ser solo decorativa, debe construir la propia experiencia, formar parte de esa construcción. Si vuestro relato habla de la calma de un hotel, por ejemplo, rural, en la Sierra de Grazalema, el vídeo que acompañe a ese relato debe tener un ritmo pausado, colores naturales, sonidos de ambiente que sean reales, ¿vale? La parte visual es la que valida vuestro relato. O sea que un relato sin imagen visual tampoco llega a ser completo, ¿vale? Entonces, si hay coherencia entre lo que escribís y lo que mostráis, está claro que la percepción de calidad de vuestro negocio sube automáticamente. Es lo que llamamos story showing. No me cuentes que tu hotel es acogedor, o sea, va a decir el cliente. Enséñamelo con una luz cálida y un plano detalle de la chimenea, ¿vale? Eh, o sea, que eso que lo tengáis muy en cuenta, eso es súper importante. Y por último, hablaríamos de la campaña y de la difusión. Haz que tu historia llegue muy lejos. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener la mejor historia del mundo si nadie la ve, ¿no? Ojo, imaginaros que habéis creado la mejor historia del mundo, acompañada del mejor vídeo del mundo, pero si no la ve nadie, entonces necesitamos que haya una campaña, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí es donde conectamos con la parte más estratégica de un elemento muy importante como son las redes sociales, ¿vale? Una buena historia puede ser el centro de una campaña. Podéis usar vuestro relato para un anuncio en Meta, enviarlo en vuestra newsletter o incluso trocearlo para diferentes canales, un vídeo largo para YouTube, un reel dinámico para Instagram, una serie de stories más personales, ¿vale? O sea, la difusión de vuestra historia debe ser multicanal, utilizar todos los canales que tengáis disponibles, ¿vale? Pero ojo, eso sí, sin perder la coherencia. No lancéis historias al vacío.
Pensad, por ejemplo, que en la red social está vuestro cliente y adaptar el formato para que el algoritmo ayude a difundir vuestro mensaje. Esto es también súper importante. La conclusión de todo esto sería, una historia ganadora es la que tiene una voz clara, o sea, el narrador, una estética que enamora, que en este caso sería el entorno visual, y una estrategia de difusión que llega al público adecuado. Sin estos tres pilares, tenéis que tener en cuenta que el storytelling se queda en un simple post que se pierde en el muro, como cualquier otro, ¿vale? Vale, continuamos. Aquí llegaríamos al último punto de la planificación y quizá el más necesario para vuestra rentabilidad, que sería el seguimiento y la evaluación. A menudo pensamos que el éxito de una historia publicada se mide solo en likes, pero si recordáis, las métricas de vanidad no siempre pagan la factura. Como sabemos, si nuestro storytelling está funcionando en el sector, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que nuestra historia está funcionando en el sector turístico andaluz? Debemos mirar tres niveles, ¿vale? El alcance y la retención. Debemos mirar el sentimiento y la interacción de nuestros clientes. Y debemos mirar también, esas son las dos cosas más importantes, ¿vale? A tener en cuenta. Es decir, cómo en redes es vital cuánto tiempo se queda la gente viendo nuestro vídeo, leyendo nuestro texto, ¿vale? Si la gente se va al principio, es que nuestro planteamiento o gancho ha fallado. Si llegan hasta el final, la estructura narrativa ha sido buena. Otro punto a tener en cuenta es qué nos dicen en los comentarios. ¿Comparten la historia porque se sienten identificados con ese atardecer que le hemos mostrado en la playa con ese plato típico? El storytelling busca generar comunidad, ¿vale? Si vuestros seguidores empiezan a contar sus propias historias en vuestros comentarios, habéis tenido éxito. Tenerlo en cuenta, ¿vale? En este caso, sí. Eh, la conversación real. Este es el dato maestro. Debemos evaluar si esas historias están derivando en clics en motor de reserva, mensajes directos preguntando disponibilidad en el hotel o llamadas por teléfono. Una buena historia debe ser el camino que lleve al cliente de la mano hasta vuestra puerta. No tengáis miedo a los datos, ojo. Evaluad cada mes qué historias han funcionado mejor. ¿Gustan más las historias sobre vuestro equipo humano? ¿Las que hablan de la leyenda del pueblo? O sea, tenemos que aprender a que vuestros propios resultados, para que vuestro relato cada vez sea más afilado, más efectivo al público que queréis llegar, ¿vale? Por eso el storytelling en un momento dado es un arte, sí, pero se perfecciona con la ciencia de los datos. O sea, que aquí estamos viendo que vuestros datos os van a ayudar mucho a perfeccionaros y a mejoraros en vuestras historias, ¿vale? Entonces es un punto que no hay que tener, que hay que tenerlo en cuenta, que no hay que olvidarlo, ¿vale? En este caso vamos a hablar de la secuencia. Llevamos a la parte como práctica, ¿no? Hemos visto toda la parte introductoria de cómo se crea el arquetipo, la arquitectura de la historia, quiénes son los protagonistas, quiénes son los personajes, quiénes son los narradores, lo que pretendemos con ella, cuál es nuestra finalidad. Pero ahora pasamos ya a lo que es la práctica. Eh, ya había aprendido que tenéis que contar historias para daros a conocer. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a escribir? Pues bien, en esta diapositiva tenemos la fórmula, ¿vale? La fórmula maestra. Digamos que es una secuencia en 4 pasos que funciona siempre, ya sea para un pie de foto en Instagram, por ejemplo, un guión de un reel o un vídeo en YouTube o en TikTok. Vamos a ver con ejemplos de vuestros negocios. Por ejemplo, el gancho. O sea, el gancho, que sería el the hook, ¿no? Es el primer impacto. Tenemos que intentar que esa persona se pare en nuestro anuncio, se pare en nuestra historia, ¿vale? Se pare en lo que nosotros queremos contar. Significa detener el scroll, en definitiva. Entonces tenéis 2 segundos para conseguir eso. Olvidaros ya del mensaje de hola, hoy os enseño mi hotel. Empezar con algo que despierte curiosidad o que toque la emoción del cliente o del futuro cliente. Ejemplo que podemos poner para un restaurante. ¿Sabes por qué este plato es el que más se pide en toda la provincia de Cádiz? Eso ya va a crear un enganche, una inquietud, una curiosidad, ¿vale? En el turista. Ejemplo para un hotel que podemos poner. El despertador que necesitas no tiene botones, tiene estas vistas y mostramos las vistas de la habitación. Entonces, ¿estáis viendo la diferencia de cómo conseguimos el primer enganche a través de este tipo de mensaje? Entonces, eso también hay que trabajarlo, hay que planificarlo. Segundo lugar, el contexto y el conflicto. Una vez que se ha parado a mirar, ¿vale?
se ha abandonado el scroll, dales una razón para quedarse, que eso es lo más importante, no solo que se paren porque tú has captado la atención de él, sino qué podemos ofrecerle. Entonces, eso es el punto clave, presentar el escenario y la necesidad del viajero. Por ejemplo, sería el contexto, estamos en el corazón de la Sierra de Grazalema. Conflicto, donde el silencio es lo único que se escucha, algo difícil de encontrar en la ciudad. Aquí estamos planteando el deseo de paz que tiene vuestro cliente. Estamos llegando a su interior, a lo que él pretende con ese destino. ¿Vale? El desarrollo, ¿cómo sería la tercera parte? El desarrollo y el clímax, es decir, la experiencia. Aquí ya es donde soltáis vuestra propuesta de valor. Es el nudo de la historia donde mostramos el beneficio emocional que va a conseguir esa persona al parar en ese destino turístico. ¿Vale? ¿Cómo podemos desarrollar para enganchar al cliente? Pues diciendo, por ejemplo, nuestras sábanas de hilo, el olor a la leña recién encendida, ese café artesano que te servimos en la habitación. No estás haciendo una lista de servicios, ojo, tenedlo en cuenta, estás describiendo sensaciones, que es lo que pretendemos, ¿vale? Y el clímax, que sería, es el momento exacto en el que cierras los ojos y por fin desconectas. Ese es el punto de máxima conexión, ¿vale? Donde tenemos que llegar al cliente. Y por último, estaría la resolución, ¿vale? No podemos terminar la historia que estamos contando, simplemente dejarla, porque no podemos dejar al cliente huérfano. ¿Qué necesita nuestro cliente? Necesita instrucciones. Entonces, como indica nuestra diapositiva, toda secuencia debe cerrar con una invitación a la acción. Resolución. Podría ser, tu retiro te está esperando. Y podríamos escribe paz en comentarios y te envío el enlace con un descuento para este fin de semana o guarda este vídeo para cuando necesites una escapada. O sea, ¿os estáis dando cuenta? En resumen, todas las fases del viajero hay que cuidarlas y cuidarlas mucho, desde el principio hasta el final. Porque en un momento dado, si se descuida alguna de las partes del ciclo del viaje, esto no puede salir bien, ¿de acuerdo? Entonces, si vuestros contenidos de vuestras historias siguen estas secuencias que son gancho, contexto, experiencia, acción, vuestros seguidores no solo os darán un like por la foto bonita, sino que leerán vuestro mensaje y lo más importante, darán el siguiente paso, que es hacia la reserva, que es lo que pretendemos. No escribáis por escribir, seguid esta secuencia que os he explicado y veréis cómo mejora muchísimo. ¿Vale? Aquí ponemos un ejemplo, ¿vale? Imaginaros un hotel rural en la Sierra de Aracena, Huelva, que quiere vender una estancia de fin de semana en otoño. ¿Cómo se estructuraría el guión del post o del vídeo? Por ejemplo, el storytelling sería así, el despertar de los sentidos. Inicio, el gancho. ¿Qué utilizaríamos como gancho? Utilizaríamos, claro, cuando hablamos del gancho nos referimos al texto-imagen, ¿vale? Porque está todo como unido. Una mano abriendo una contraventana de madera antigua y de repente entra una luz cálida mientras se oye de fondo el canto de los pájaros y el sonido de un cencerro a lo lejos. ¿Qué decir ante este texto e imagen que estamos ofreciendo al cliente? ¿Sabías que el silencio tiene su propio sonido? Aquí el despertador no tiene botones, tiene el aroma de la encina y el frescor de la sierra de buena mañana. Objetivo, ¿qué queremos con esto? Romper el scroll. No vendemos una habitación, vendemos, ¿qué estamos vendiendo? Pensadlo bien. Estamos vendiendo un momento de paz que el cliente estresado desea. Esa es la diferencia con los competidores. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a desarrollar nuestra historia, eh, hay que darle profundidad y sentido. Es decir, no hay ni que decirlo todo, hay que evitar el exceso y hay que hacer una selección adecuada. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el relato entra ya en su fase central, en la fase de desarrollo. Es aquí donde se despliega toda la historia principal y se aportan los contenidos que dan valor a la experiencia. Entonces, hay que tener en cuenta que el objetivo es decidir qué merece ser contado. Un exceso de datos rompe el ritmo y dificulta la comprensión del propio viajero. Y también hay que tener una selección cuidada, es decir, permite mantener la atención y profundizar en lo que verdaderamente hace única la experiencia. ¿Vale? Como hemos dicho antes, el momento más significativo dentro del relato sería el desarrollo de la experiencia, ¿no? El nudo, lo que llamamos el nudo. Entonces, en este caso,
el texto-imagen podía ser planos detalle de una cafetera humeante, unas tostadas de pan de pueblo con aceite de oliva virgen extra y un primer plano del dueño del hotel sonriendo mientras coloca unas flores frescas en la mesa. ¿Qué podemos decir? En nuestro patio el tiempo se detiene. Mientras preparas tu ruta por los senderos de castaño, te servimos un desayuno con productos que ayer mismo estaban en la huerta. No es solo desayunar, es reconectar con lo que de verdad importa antes de calzarte las botas. Objetivo, humanizar y pasar del recurso, que sería la comida, a la experiencia, a la tradición y a la calma. ¿Vale? O sea, esos son ejemplos que voy dando que podéis utilizar en vuestros negocios. Y luego aquí se hablaría del cierre, del desenlace, del final, es la parte final. Es decir, cómo podemos terminar nuestra historia. En este caso, el texto o la imagen que podríamos proporcionar es el viajero sentado en un banco de piedra, suspirando con una sonrisa, mirando al horizonte, y aparece un texto en pantalla con el nombre del hotel. ¿Qué decir? ¿Cuál sería el mensaje? Sería, la Sierra de Aracena te está esperando para que vuelvas a respirar. Si necesitas este respiro, haz clic en el enlace de nuestra biografía y reserva tu rincón este otoño. ¿Con quién vendrías a perderte por aquí? O sea, si te das cuenta, el objetivo sería cerrar el ciclo, convertir la emoción en una acción concreta. ¿Cuál sería la acción concreta? La acción concreta sería la reserva o la interacción. Atención a este punto. A tener en cuenta el viajero como parte activa de nuestro relato. Porque aquí es donde la teoría del storytelling se encuentra ya con la realidad de vuestro día a día en el hotel, en el restaurante, en la agencia. Entramos ya en la sección el viajero como agente activo. Hasta hace nada nosotros, como empresarios, éramos los únicos dueños de la historia de nuestro negocio. Nosotros hacíamos el folleto, nosotros hacíamos la web, nosotros decíamos lo que el cliente iba a encontrar, pero hoy en día ya estamos en la era del boca al píxel, ¿vale? Ese modelo ya ha caducado, ¿vale? Ya llegamos al fin del espectador pasivo. Como podéis ver en el inicio de esta página, el viajero ya no viene a Andalucía solo a contemplar, viene a participar. El turista actual es un creador de contenido en potencia. Trae un dispositivo en el bolsillo que es al mismo tiempo una cámara de cine y una red de distribución mundial. Eso significa que el relato de vuestro negocio ya no se escribe solo desde vuestro despacho, sino se escribe desde vuestras mesas, en vuestras habitaciones y en vuestras excursiones. ¿Vale? La co-creación de la experiencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que el viajero ya se convierte en un agente activo. Significa que él tiene el poder de validar vuestra historia o de crear una nueva. Si vuestro storytelling dice que sois un lugar de paz, pero un cliente sube un vídeo con una música de alta de fondo, su historia va a tener mucha más fuerza que la vuestra. Ojo. Por eso el viajero también se convierte en un co-creador de vuestra propia marca. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería vuestro trabajo ahora? Eh, y lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Ya no es solo ser narradores, ¿vale? Tenéis que ser facilitadores de vuestras historias. Vuestra misión es diseñar vuestros servicios para que el viajero tenga motivos, escenarios y momentos perfectos para sacar en el móvil y convertirse en vuestros mejores embajadores. Ya entraríamos aquí en la fase de aterrizaje. Ya sabemos que el storytelling, cómo se planifica, cómo involucrar al viajero, que ya no es un participante pasivo, sino un participante activo. Ahora, aquí en esta diapositiva, vamos a ver cómo se traduce todo al lenguaje de las redes sociales, que es una herramienta muy importante a tener en cuenta en vuestros negocios. Las redes sociales se han convertido en nuestros nuevos catálogos turísticos, ¿no? Pero cuidado, en redes no competís solo con otros hoteles de Andalucía, competís con Netflix, con amigos del usuario y con memes de gatitos, ¿vale? Por eso el storytelling en redes sociales tiene unas reglas de juego muy específicas y que tenéis que conocer. La brevedad con calma, adaptación al lenguaje de cada plataforma, el papel del algoritmo en nuestro relato. En conclusión, tener en cuenta que el storytelling en redes sociales es el arte de ser memorables en un entorno de distracción constante, ¿vale? En las siguientes páginas vamos a desglosar cómo usar los reels, las historias, las stories y los carruseles para que vuestro negocio andaluz no sea solo una foto más en el muro, sino una historia que el usuario se detenga a disfrutar.
Me interesa porque como estamos dentro del mundo del marketing, el mundo de la publicidad, el mundo de las redes sociales, que todos vosotros, todos mis alumnos conozcan, que pasemos por un momento dado y no se nos vaya, no se nos escape, a analizar la red social reina en todo esto del turismo, que sería Instagram. Entonces, como bien sabéis, esta plataforma ha cambiado las reglas del juego. En Instagram, el modo en que el usuario consume contenido determina cómo debemos construir nuestro relato. Aquí no estamos para informar de horarios o precios, estamos para inspirar. Entonces, hay que fijarse en los tres pilares que nos marca esta página para vuestra estrategia. Primero, la imagen como núcleo del relato. ¿Vale? A diferencia de otras redes, en Instagram la imagen no es un simple acompañamiento del texto, es el núcleo del relato. Una foto o un vídeo debe ser capaz de contar la historia por sí solo. Segundo, construcción de atmósferas. El storytelling en Instagram se basa en crear atmósferas. Esto significa cuidar la luz, el color, el encuadre, para transmitir sensaciones antes que datos. Una cena cotidiana como el servicio de un café en el patio adquiere valor narrativo cuando sugiere una forma de vida deseable para el viajero. Luego tenemos que tener en cuenta también la coherencia estética como identidad. Vuestro perfil de Instagram debe funcionar como un todo. La coherencia estética entre vuestras publicaciones es lo que construye la identidad visual de vuestro negocio y genera vuestro reconocimiento. En resumen, para tener éxito en Instagram, la máxima red social por excelencia, recordad estas tres claves. Inspiración sobre información, la imagen como centro y la atmósfera por encima de los datos fríos. No vendáis habitaciones, vended la luz que entra por la ventana de esa habitación. ¿Vale? En TikTok, otra red social bastante importante a tener en cuenta en nuestro mundo de negocio turístico, en vuestro mundo de venta, es la red de inspiración. El TikTok es la red de la acción y de la realidad. El cambio de chip está siendo total. ¿Por qué? Porque mientras que en Instagram el contenido se contempla, en TikTok el contenido se vive. Aquí la narrativa es dinámica, espontánea y sobre todo directa. Para vuestros negocios turísticos en Andalucía, TikTok ofrece tres claves narrativas que debemos dominar. La cámara en primera persona, la autenticidad sobre la perfección y el impacto desde el segundo cero. ¿Esto qué significa? Las tres cosas que acabo de mencionar. La primera significa que la cámara suele adoptar la mirada del viajero. El espectador en TikTok ya no ve una foto vuestra, sino que siente que él mismo está dentro del destino. Cuando hablamos de la autenticidad sobre la perfección, ¿qué quiere decir? Quiere decir, este es un mensaje liberador para vosotros. ¿Por qué? Pues porque en TikTok la autenticidad tiene más valor que la perfección estética. No necesitáis grandes cámaras profesionales ni grandes focos. Un vídeo bien grabado con naturalidad, donde se vea el movimiento real y la vida del negocio, genera muchísima más confianza y sensación de vivencia real que un vídeo corporativo excesivamente editado. Y en tercer lugar, está claro que en esta plataforma, como es TikTok, no hay tiempo para introducciones lentas. Como marca nuestro temario, el montaje debe ser rápido, la emoción debe aparecer desde los primeros segundos, el interés se genera a través de la sorpresa. ¿Vale? O sea, que tengáis en cuenta todas estas cosas relacionadas con esta estrategia de red social. Y luego también tenemos aquí el tema de YouTube, ¿no? Y los formatos breves, ¿vale? Eh, Aquí se presentaría como el gran dilema que tenemos en la comunicación digital. ¿Cómo podemos captar la atención del turista? Hay dos formas de narrar que debemos combinar en vuestro negocio, ¿vale? YouTube es la narrativa profunda y el relato pausado, o sea, se llamaría YouTube la narrativa profunda y el relato pausado. YouTube es el lugar del tiempo. Aquí el viajero no tiene prisa. Está en fase de planificación y busca una conexión real. ¿Cómo debe ser el enfoque que tenemos que darle? Es una narrativa de tipo documental. Aquí podéis extender o contar la historia de vuestro cortijo, entrevistar al chef sobre el origen de sus productos, hacer un tour detallado de la experiencia. Esto genera autoridad y confianza. Si alguien ve un vídeo vuestro de 5 minutos, ese cliente está a un paso de la reserva. Es un relato que se cocina a fuego lento, como la buena gastronomía andaluza. En el caso de los Reel y las Stories, que son las microhistorias y el impacto rápido, frente a la pausa que presenta YouTube,
tenemos la inmediatez de los reels y los stories. Aquí el lenguaje es el de los fragmentos, ¿vale? Aquí estamos hablando ya de un relato de descubrimiento progresivo. No contamos la historia de golpe, sino que lanzamos píldoras de 15 a 60 segundos. Un plano del café humeante, un segundo de las vistas, una sonrisa del equipo humano que forma el negocio, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para mantener el contacto diario y generar un deseo constante, que lo que pretendemos es la forma de estar en el bolsillo del cliente cada vez que abre el móvil, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Después de ver todo el potencial que puede tener esta herramienta de storytelling, aquí ponemos ya los pies en la tierra, identificando los vicios que podemos cometer cuando empezamos a gestionar las redes de un negocio turístico en Andalucía. Entonces, tenemos un guión para establecer o para dar a conocer cuáles son esos errores que voy a nombrar un poco así de una forma superficial, ¿vale? Errores comunes que podemos cometer en el relato del relato turístico digital. Llegamos a una de las diapositivas, la verdad, más importantes, ya que sabemos qué hacer, pero ahora también tenemos que saber o vamos a ver qué no debemos hacer, ¿vale? A menudo, con la mejor intención del mundo, cometemos errores que rompen la magia de nuestro relato y alejan al viajero. Vamos a repasar un poco todos ellos para que no caigáis en ellos, ¿vale? Darle un enfoque excesivamente comercial. Este es el error número 1 por excelencia, ¿vale? Y pongo un ejemplo. Si vuestro Instagram parece un escaparate de rebajas lleno de precios, ofertas de última hora y textos de reservas ya, habéis matado el storytelling. Recordad, la gente entra en redes para entretenerse e inspirarse, no para que le vendan agresivamente. La venta debe ser la consecuencia de una buena historia, no el inicio de la misma, menos catálogo y más relato. Segundo error, falta de coherencia y desorden en la narrativa. Como veis, en el documento, publicar lo que me sale en el momento sin un hilo conductor confunde al usuario, ¿vale? Si un día vuestro hotel parece un lugar de lujo silencioso y al día siguiente publicáis un meme de baja calidad o una foto borrosa de la cocina, ya rompen la confianza, ¿vale? Tercer error, ignorar la interacción del viajero. Recordábamos ya que el viajero es un agente activo, nunca debéis olvidar esto. Pues el error más grave es dejarle hablando solo. Si un cliente os etiqueta en una historia de su cena y no le dais ni un like ni le compartís, estáis cortando el flujo del relato. Otro error a cometer, el contenido vacío de emoción. Publicar, por ejemplo, por publicar. Una foto de un paisaje muy bonita, pero sin un texto que nos cuente algo, o un vídeo sin música ni alma, es un contenido vacío, ¿vale? Entonces, estos son los errores que no podéis tener o no podéis cometer en la creación de vuestras historias. Vamos a hacer aquí como una serie de preguntitas, repasar las preguntas clave que debéis haceros según cada aspecto del relato que hemos estudiado. Primero, sobre la identidad y el propósito. La pregunta clave sería que os hago es, ¿se entiende quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos? Si un viajero entra en vuestro perfil de Instagram y solo ve fotos de habitaciones, pero no siente la pasión de vuestra familia hotelera o el respeto por la tradición de vuestra cocina, vuestro propósito está invisible. El por qué es lo que nos diferencia de la competencia, ¿vale? Sobre la audiencia, el viajero, la pregunta clave que os hago es, ¿le estoy hablando a mi cliente ideal o estoy lanzando mensajes al vacío? ¿Vale? Hay que recordar lo que ya hemos visto anteriormente. No es lo mismo atraer a un nómada digital que a una familia de vacaciones. Si vuestro relato no responde a las necesidades y deseos específicos de vuestro público, la historia no conectará. Y sobre la estructura narrativa, que es lo que hemos llamado el gancho, la pregunta clave que os hago es, ¿mis publicaciones detienen el scroll en los primeros 3 segundos? Analizar vuestros posts, os recomiendo que analicéis vuestros últimos posts. ¿Tienen ese hook o gancho que vimos en las páginas anteriores? Si vuestras historias empiezan de forma muy plana, el diagnóstico es claro. Vuestra estructura falla ya desde el inicio. Sobre el elemento visual y sensorial, la pregunta clave que os hago es, ¿mis imágenes huelen, saben, se sienten? Si vuestras fotos son frías y parecen de catálogo de muebles, no hay atmósfera. El diagnóstico así, aquí, ¿cuál sería? Sí, estamos haciendo storytelling, que es contar, o simplemente estamos informando.
¿Entendéis? Tenéis que tener en cuenta esto. Y sobre el viajero como agente activo, la pregunta clave que os hago es, ¿doy espacio para que mis clientes cuenten su parte de la historia? ¿Compartir sus menciones? ¿Respondéis a sus dudas con historias? Eso es muy interesante que lo preguntéis, ¿vale? Conclusión. Si al responder todas estas preguntas encontráis muchos no o muchos no estoy seguro, no os preocupéis, para eso estamos aquí. Esta es una tabla en vuestro mapa de mejora. Marcad los puntos rojos, empezar a trabajar en ellos mañana mismo para que vuestro relato sea por fin una buena herramienta estratégica de venta. En esta diapositiva vamos a hablar también de lo que es el cierre moral y un cierre moral y estratégico del curso después. Es decir, una vez que ya hemos visto cuáles son las técnicas para seducir al cliente, es vital recordarles que en el sector turístico de Andalucía nuestra mayor ventaja competitiva no es el marketing, sino la verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Llegamos ya a la última parada de nuestro viaje teórico antes de pasar a la práctica. Hemos visto cómo usar ganchos, cómo editar vídeos, cómo elegir palabras sensoriales. Pero nada de eso sirve si olvidamos la base de todo, ¿vale? Que sería la ética y la autenticidad. En un mundo que está saturado de filtros de Instagram y promesas vacías, el ser auténtico es un nuevo lujo, ¿vale? Entonces, si sois dueño de un pequeño hotel en la Alpujarra o de un restaurante en la Costa del Sol o una agencia de experiencia, este es el mandamiento número 1, la promesa versus la realidad. O sea, el mayor pecado que puede cometer el storytelling, esta herramienta de la que va la presentación de hoy viernes, es crear una expectativa, o sea, contar una historia que vuestro negocio luego no pueda cumplir. Por eso tiene que haber una relación y una concatenación entre la promesa y la realidad. No puedo prometer algo que luego no voy a cumplir. Entonces está claro que eso se convertiría en un error. Por eso hemos hablado de la ética de vuestro negocio y de la autenticidad que debe demostrar. ¿Vale? El storytelling ético consiste en embellecer la realidad, pero nunca inventarla. ¿Vale? No consiste en inventarla, sino en embellecerla. Contad lo mejor de vuestro negocio, pero que siempre sea verdad. ¿Vale? Hay que tener también un respeto profundo por el destino y la comunidad. Como profesionales que sois del turismo en Andalucía, vuestro relato debe ser responsable. No vendáis solo vuestro hotel, vended el respeto por el entorno, por los productos locales, por la cultura de vuestra tierra, ¿vale? Luego también es muy importante hablar de la transparencia en la era digital. Hoy en día la falta de ética se castiga con una reseña negativa en segundos. Ser auténtico significa también saber pedir perdón o mostrar el detrás de las cámaras cuando las cosas no salen perfectas. En conclusión, el storytelling no es una herramienta para engañar, ojo, es un puente para conectar. Si vuestra historia es auténtica y ética, no tendréis clientes, tendréis embajadores. Porque al final el viajero no recordará vuestro post, recordará cómo le hicisteis sentir. ¿Vale? Esto que no se olvide nunca. Aquí lo que vamos a explicar es un poquito por qué la autenticidad no es solo ser buenos, sino que es el escudo contra la competencia. Es decir, eh, si en la página anterior estábamos hablando de ética, ahora vamos a hablar de estrategia, ¿vale? De la estrategia. En un mercado de turismo, en un mercado turístico, mejor dicho, tan saturado como el vuestro, ¿por qué un viajero iba a elegir vuestro alojamiento en la Sierra de Segura en lugar de un hotel de cadena? La respuesta está en una sola palabra, en la autenticidad, ¿vale? Vamos a hablar un poquito por encima qué es la autenticidad, porque es vuestro pilar maestro, ¿vale? Fijaos en lo que nos dice la presentación. La perfección absoluta a menudo que genera desconfianza. En el sector del metal, por ejemplo, ver el proceso de la ferralla o las chispas de la soldadura es real. En vuestro sector, el turismo, en este caso, ver las manos del cocinero manchadas de harina o las arrugas de la madera vieja de vuestro hotel es lo que le da valor. No escondáis vuestras esencias tras filtros que lo hagan parecer todo un catálogo de muebles suecos. La autenticidad es mostrar lo que nos hace únicos, incluso con nuestras pequeñas imperfecciones. Como profesionales en Andalucía, vuestro relato tiene una ventaja competitiva brutal, nuestra cultura. La autenticidad como pilar significa que vuestro storytelling, vuestras historias, debe estar empapada de vuestro entorno. No intentéis sonar como un hotel de Nueva York, sonad como un cortijo de Jaén, como un chiringuito de Málaga o como una bodega de Jerez. El viajero de 2026 huye de lo clónico, busca lo genuino, lo que solo puede pasar en vuestra casa y en ningún otro lugar del mundo.
¿vale? Y luego tiene que haber una coherencia. ¿Por qué? Porque si vuestro pilar es la hospitalidad familiar, vuestro storytelling debe mostrar a vuestro equipo riendo, ayudando, siendo cercano, ¿vale? Si vuestro pilar es la innovación, mostrar vuestros procesos tecnológicos. El error es intentar contar una historia que no os pertenece, ¿vale? Por eso hay que ser auténticos, ser quienes sois y contarlo con orgullo. ¿Qué recursos, con qué recursos cuenta el storytelling aplicados al turismo? Aquí ya donde aterrizamos toda la teoría en recursos narrativos concretos que tus alumnos, o sea que vosotros, podéis empezar a usar desde hoy mismo en vuestros hoteles, restaurantes, agencias de viaje de Andalucía. Eh, Llegamos a la parte donde ya abrimos la caja de herramientas. Ya hemos dejado toda la teoría atrás y ya pasamos a la caja de herramientas. Vamos a ver qué recursos específicos transforman un texto plano en una experiencia viva. ¿Vale? Vamos a ver cómo profesionales del sector en Andalucía tenéis un escenario privilegiado, pero hay que saber iluminarlo con todas las palabras y los formatos adecuados. Como le llamamos, el detrás de la cámara, en este es el recurso de la confianza. Mostraos Eh, Mostrar, por ejemplo, el caos cariñoso de la cocina antes del servicio, la preparación minuciosa de una habitación o al guía repasando los mapas antes de la excursión. Como dice nuestra presentación, mostrar todo el proceso al cliente humaniza la marca y genera una conexión brutal con ello, ¿vale? El cliente valora mucho más el resultado porque ve el esfuerzo y la pasión que hay en ese equipo humano que tenemos detrás de todo este negocio turístico. En resumen, estos recursos son los que sacan vuestra comunicación de lo común. No tengáis miedo a ser creativos, ¿vale? Usar todos los sentidos, comparar sensaciones y mostrar vuestro trabajo real. Uso de testimonios reales. Esto también es muy importante. Este sería el llamado storytelling del cliente. ¿Vale? No pongáis, por ejemplo, la típica frase de TripAdvisor de todo muy bien. Convertir la experiencia de un cliente en una historia. Por ejemplo, el recurso sería que podéis utilizar. El pasado sábado la familia García celebró su boda de hora con nosotros. Mientras brindaban, nos contaron que se conocieron en esta misma plaza hace 50 años. Eso es un storytelling real. Usad las historias de vuestro cliente, por supuesto con su permiso, para validar vuestra propia historia. Eso es súper importante también. La metáfora y la analogía. A veces para explicar lo especial que es vuestro servicio hay que compararlo con algo que el cliente ya conozca y ame, por ejemplo. Dormir en nuestras habitaciones es como recibir un abrazo de la sierra. O para un restaurante en este caso sería nuestra cocina, es un viaje en el tiempo a las recetas de nuestras abuelas, pero con el ritmo de hoy. La metáfora también es muy importante, ¿vale? Em, la metáfora ayuda a que el cliente entienda el beneficio emocional de vuestro negocio de forma rápida. El mapa sensorial, el poder de los sentidos, también muy importante atender a esta diapositiva, aunque sea por encima. Ya lo hemos mencionado antes, pero aquí es donde lo aplicamos. En turismo no vendemos camas ni platos, vendemos sensaciones. No digas, por ejemplo, nuestro patio es bonito. Di el aroma del azahar al atardecer mientras escuchas el goteo de la fuente. Usar adjetivos que evoquen nuestro sentido, el tacto, el oído, el olfato. Eso transporta al viajero a vuestro rincón de Córdoba o Granada, antes incluso de que compre el billete. Llegamos a un punto donde el storytelling da ya un salto al futuro, la creación incluso de experiencias tecnológicas. A menudo pensamos que la tecnología en turismo es solo, por ejemplo, tener una buena web o un wifi en el hotel, pero en esta diapositiva vamos a ver cómo las herramientas digitales nos permiten literalmente hacer que el viajero viaje en el tiempo. Fijaros en las tres formas en que la tecnología potencia nuestro relato. El visitante en el centro de la escena. Lo más potente de herramienta como la realidad aumentada, la realidad virtual, es que sitúan al visitante en el centro de la experiencia. Ya no es alguien que mira un cuadro o una ruina, es alguien que ve cómo se reconstruye ese monumento ante sus ojos o cómo era la vida en ese castillo de Jaén hace 500 años. Esto genera una conexión emocional mucho más intensa. En el caso de espacios culturales dinámicos, el documento menciona cómo los museos y los centros de interpretación en Andalucía están dejando de ser lugares estáticos. Gracias a estas narrativas interactivas, el visitante deja de ser un espectador que lee carteles aburridos y pasa a formar parte de la historia. ¿Vale? Luego tenemos el tema de la gamificación, que significa jugar, parar, aprender y recordar. Aunque no lo parezca, el juego es la forma más antigua de aprender.
Como indica nuestro temario, podemos diseñar experiencias donde el turista debe resolver un misterio histórico o seguir pistas para un pueblo blanco. Al gamificar el relato conseguimos tres cosas: implicación del viajero, aprendizaje y recuerdo. En definitiva, quiero que quede claro que la tecnología no sustituye al guía ni a la hospitalidad andaluza. Lo que hace es que los amplifica. Aquí, en esta diapositiva, vamos a ver una de las herramientas más potentes que podéis tener. Aquí ya dejamos de vender piedras o menús para empezar a vender sensaciones. El objetivo es que aprendáis a redactar y a grabar contenido que el viajero pueda sentir a través de la pantalla. Si queremos que nuestro storytelling en redes sociales sea realmente inmersivo, tenemos que dejar de usar solo la vista, ¿vale? Vamos a trabajar con un mapa sensorial, un recurso que propone construir el relato desde la experiencia perceptiva total del lugar. El destino ya no se va a definir, destino turístico, no se define por sus momentos, sino por lo que el viajero oye, huele, toca, saborea y siente. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a vuestros negocios turísticos en Andalucía? Pues en el caso del oír, que nos referimos al paisaje sonoro, no uséis siempre la misma música de tendencia en vuestros vídeos, ¿vale? Os recomiendo. En el caso del oler y saborear, que serían los aromas y la gastronomía, son los sentidos más ligados a la memoria, ¿vale? Vuestro storytelling debe ser capaz de oler. No digáis, tenemos buena comida. Hablar del aroma del café recién hecho en el patio, del olor a tierra mojada detrás de la lluvia o del sabor del pescadito frito junto al mar. Cuando hablamos de tocar y sentir, nos referimos a texturas y emociones. El tacto nos habla de la realidad del destino. ¿Qué tenéis que hacer? Describid la frescura de las sábanas de hilo de vuestro hotel, el tacto rugoso de la madera antigua o el calor del sol en la cara al atardecer. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería vuestra tarea? Pues para vuestro próximo post, elegir un sentido que no sea la vista, intentar que vuestra audiencia de Instagram, por ejemplo, pueda oler o escuchar vuestra casa a través de la descripción. Es la mejor forma de que el viaje empiece en sus cabezas mucho antes de llegar a Andalucía. ¿Vale? Os propongo que hagáis este ejercicio relacionado, ligado a vuestros negocios. Si en la página anterior hemos hablado de lo que es el corazón, es decir, los sentidos, aquí se habla del esqueleto de vuestra estrategia. Vamos a hablar del storyboard de la experiencia. Muchos de vosotros publicáis en redes sociales según os surge, pero el storytelling profesional tenéis que tener en cuenta que requiere una planificación, como ya dijimos anteriormente. Un storyboard no es más que un guión gráfico donde dibujamos, escribimos paso a paso cómo queremos que sea la historia que el viajero va a vivir y posteriormente a contar. ¿Cómo aplicamos este storyboard a vuestro negocio en Andalucía? El documento nos marca tres hitos temporales que debemos prever. El antes, que es la expectación. El durante, que sería la vivencia propia del viajero ya, es el momento de la verdad. Y el después, que sería el recuerdo y el legado. Porque está claro que la historia no termina cuando el cliente paga la factura. ¿Vale? Queremos que, ¿qué? Queremos que no hace falta ser dibujante. Un storyboard puede ser una simple libreta con tres columnas. ¿Qué pasa? ¿Qué siente el cliente? ¿Y qué recurso digital vamos a usar? ¿Vale? Si planificáis vuestra experiencia como una película, os aseguraré de que no haya escenas vacías y de que el viajero se lleve exactamente el recuerdo que vosotros queréis que tenga. Aquí llegamos al concepto de la narrativa transmedia. En definitiva, lo que vemos aquí es ser transmedia significa entender que vuestro negocio en Andalucía es una gran historia y que cada red social es una ventana distinta para asomarse a ella. Si lo hacéis bien, el viajero sentirá que os conoce profundamente antes incluso de haber llegado a vuestra puerta. Esto es lo que quiero que tengáis en cuenta en esta narrativa transmedia. Aquí llegamos también a un recurso que es puro oro para vuestro marketing. El contenido generado por el usuario, conocido internacionalmente como UGC. ¿Vale? En esta diapositiva vamos a entender por qué lo que dicen vuestros clientes tiene mucho más peso que incluso lo que digáis vosotros de vosotros mismos. Podemos concluir diciendo en este aspecto que vuestro papel aquí, ¿cuál sería? Es el de facilitadores. Cread el escenario perfecto para que la experiencia sea tan increíble que el viajero no pueda evitar sacar el móvil y contarle al mundo su parte de la historia. El mejor storytelling es el que hacen vuestros clientes para vosotros. ¿Vale? Que lo tengáis también presente.
el storytelling participativo. Como profesionales del turismo en Andalucía, debemos entender que el control absoluto de nuestra historia ya no nos pertenece solo a nosotros, ¿vale? Ya hemos visto cómo invitar al viajero a que coescriba nuestro relato, ¿vale? Queremos que participe, que tenga una participación activa y no pasiva. El storytelling participativo es la cura contra todos los relatos aburridos y unidireccionales. Dejad espacio para que vuestros visitantes se expresen, interactúen, dejen su huella en vuestro rincón de Andalucía. Recordad, la mejor historia de vuestro negocio no es la que vosotros contáis, sino la que vivís y construís junto a vuestros viajeros. Aquí hablamos del destino como experiencia compartida en redes sociales. ¿Qué significa? Aquí lo que vemos es el éxito en redes hoy no se mide solo en likes, sino en cuánta gente está contando vuestra historia por vosotros. Dejad de ser solo anfitriones y convertíos en protagonistas de una historia compartida, porque cuando el destino se comparte, el recuerdo se multiplica y la recomendación se vuelve imparable. ¿Cómo sabemos si nuestro storytelling funciona? Esa es una buena pregunta. Como profesionales no podemos basarnos solo en las sensaciones, porque ojo, el storytelling no es solo arte, es una herramienta estratégica que debe tener unos resultados. Debe tener unos resultados. Por eso, evaluar el storytelling es comprobar si habéis pasado de ser una opción más a ser la opción elegida por vuestra identidad única. Si vuestra audiencia participa, comparte y finalmente os visita, vuestra historia, desde luego, está bien contada. Mm, Aquí vamos a hacer un análisis de una campaña y vamos a ver cómo las grandes marcas turísticas han aplicado todo lo que hemos estudiado hasta ahora: emoción, autenticidad, narrativa visual, para mover masas. ¿Vale? Después de toda la teoría y de toda la planificación, en esta diapositiva vamos a ver el storytelling ya en acción. Analizar lo que han hecho otros destinos nos ayuda a entender cómo una buena historia puede cambiar por completo la percepción de un lugar. Como hemos visto en la teoría, el storytelling no consiste en describir lo que tenemos, sino en contar lo que el viajero puede llegar a ser en nuestro destino. Un ejemplo magistral de esto es la campaña de Perú: Nunca dejes de viajar, que tenéis en esta página. Vamos a analizar por qué esta campaña es un referente mundial y qué podemos aprender de ella para nuestros negocios en Andalucía. Lo que hizo Perú fue brillante. En lugar de sacar solo fotos del Machu Picchu o de su gastronomía, que son desde luego unos recursos increíbles, centraron el relato en el viajero. La campaña publicitaria nos decía que viajar a Perú no es solo ir de vacaciones, es una forma de no envejecer, de mantener la curiosidad viva y de redescubrirse a uno mismo. El mensaje era el siguiente: viaja para seguir siendo tú. Como indica el documento, esta campaña humanizó el viaje. No se limitaron a mostrar paisajes, mostraron a personas reales viviendo experiencias reales. El relato se basaba en la conexión con la gente local, en el aprendizaje de tradiciones milenarias y en la emoción de lo inesperado. Pasaron de vender un itinerario a vender un sentimiento de libertad y descubrimiento. La estrategia digital, fijaros, que siguieron fue la siguiente: usaron narrativas que integraban estética visual, música sugerente y testimonio en redes sociales. Esto es exactamente lo que vivimos en la narrativa transmedia, ¿vale? Cada pieza de contenido, ya fuera un vídeo largo o un post corto, sumaba una capa más de emoción al deseo de visitar el país. O sea, quedaros con esta campaña para poder ver cómo podéis aplicarla también a vuestros negocios. Objetivo del storytelling y público objetivo. El objetivo, hemos dicho que es posicionar el destino como una experiencia transformadora y memorable, construir una marca país y, por supuesto, supone vivir algo extraordinario y significativo. Se dirige a viajeros internacionales interesados en experiencias auténticas: cultura, naturaleza y descubrimiento personal, ¿vale? Pueden ser curiosos y exploradores o ciudadanos peruanos, ¿vale? Estamos viendo ahora mismo el caso de Perú. Vimos el mensaje narrativo y el narrador y el personaje, quiénes fueron, ¿vale? Esto es un poco profundizando en el ejemplo que hemos hablado a continuación. ¿Qué elementos visuales utilizó y sensoriales? Y lo que podemos decir es, como pregunta última que nos hacemos: ¿qué podemos aprender de Perú? O sea, ¿qué lección podemos sacar de todo esto para nuestros negocios en Andalucía? Que no importa si sois una agencia pequeña
o un hotel rural. No vendáis solo vuestra habitación y vuestros tours. Vended el beneficio emocional. ¿Cómo va a cambiar el viajero tras pasar por vuestra casa? ¿Se sentirá más relajado? ¿Habrá aprendido algo nuevo sobre vuestra cultura? ¿Se llevará una historia que contar a sus nietos? En conclusión, la campaña de Perú nos enseña que el destino es el escenario, pero la verdadera historia es la que el viajero vive dentro de él, dentro del escenario. Si lográis que vuestra audiencia sienta que vuestro negocio es el lugar donde ellos serán los protagonistas de una gran aventura, habréis ganado su corazón y su reserva. Llegamos a un ejemplo que nos toca muy de cerca y que es fundamental para entender por cómo reposicionar un destino que todo el mundo cree conocer. La campaña Tour España, Think You, Think You Now Spain. En esta página vamos a analizar cómo el storytelling puede romper estereotipos. Esta campaña no solo promociona lugares, sino que lanza un desafío directo al espectador. ¿De verdad creéis que conoces España? Entonces, como indica el documento, el gran acierto de esta campaña fue plantear un nuevo enfoque. En lugar de confirmar lo que el turista ya sabía, flamenco, playa, toros, la narrativa se centró en lo inesperado. Mostraba paisajes verdes del norte, arquitectura vanguardista, rutas de senderismo solitaria y experiencias gastronómicas de alta vanguardia. El objetivo era animar a descubrir una nueva visión del destino. La campaña no se limitaba a describir monumentos, representaba el destino desde una perspectiva emocional. El mensaje implícito era que España tiene la capacidad de sorprenderte incluso si ya has estado aquí 10 veces. Esto es lo que llamamos una experiencia transformadora. ¿Vale? El relato ya no es sobre el lugar, sino sobre cómo cambia tu percepción al visitarlo. Fijaos en la ejecución técnica. Fue un relato que integró de forma coherente la narrativa, la estética visual y una estrategia digital muy agresiva en redes sociales. No era solo un anuncio de televisión, era una conversión en redes, donde se invitaba al viajero a compartir sus propios descubrimientos inesperados de España. Fomenta la humanización del viaje a través de experiencias reales y no descripciones turísticas. Cuando queráis lo visitáis y lo analizáis. Y por último, quiero dejar claro estas cositas que quería comentar. A veces vuestros propios alumnos, que sois vosotros, ¿no? Podéis sentir que tus negocios están vistos. Un hotel en la Costa del Sol o un restaurante en Sevilla puede caer en el tópico. La lección de esta campaña es buscad vuestro Think You Now. Si tenéis un hotel de playa, contad la historia de vuestro huerto ecológico. Si tenéis un restaurante típico, mostrad vuestra técnica de cocina más innovadora. Usad el storytelling para demostrar que por mucho que crean conoceros, siempre hay una historia nueva y sorprendente que merece ser vivida. Llegamos al final de nuestro viaje. En esta página quiero que hagamos una reflexión profunda sobre lo que hemos compartido, lo que hemos aprendido hoy, que espero que sea mucho. Como habéis visto, en el actual entorno digital ya no es suficiente con que vuestro hotel sea cómodo, vuestro restaurante sirva comida rica o vuestra agencia sea puntual. Estamos saturados de mensajes y estímulos. Los destinos turísticos, especialmente vuestro negocio aquí en Andalucía, ya no pueden limitarse a mostrar sus recursos. Necesitan construir relatos que emocionen, conecten y diferencien. Llevémonos 3 ideas clave para vuestro día a día, que es lo que más me interesa a mí. 1. Del producto a la experiencia narrativa. El storytelling tiene el poder de transformar una simple promoción en una experiencia viva. Cuando contéis una historia, el viajero deja de ser espectador que mira una pantalla para convertirse en el protagonista. Recordad, no vendéis una habitación, vendéis el despertar con el sonido de las campanas de un pueblo blanco. Segundo, la identidad como brújula. Para que vuestro relato funcione, debe ser coherente con la realidad. No inventéis historias, buscad la verdad de vuestro negocio, de vuestro equipo, de vuestra tierra, que todo sea coherente. Tercero, el potencial de nuestra tierra. Estamos en Andalucía, un lugar con una riqueza cultural y patrimonial inmensa. Nuestro potencial narrativo es infinito, no lo olvidéis, no lo olvidéis. No se trata de describir el destino, sino de crear vivencias memorables que se recuerden, se compartan en redes y se deseen vivir una y otra vez. Como conclusión, mañana, cuando abráis vuestras redes sociales, no penséis en qué publicar, pensad en qué historia voy a contar hoy. Dadle voz a vuestros clientes, usad el mapa sensorial y no tengáis miedo de vuestra
demostrar vuestra experiencia, vuestra esencia, porque al final la gente olvidará lo que dijisteis, pero nunca van a olvidar cómo lo hicisteis sentir a través de vuestras historias. Muchas gracias a todos por estar aquí y espero que haya servido y cojáis muchos ejemplos, muchas herramientas, muchas estrategias para poder utilizarlas en vuestras historias. Y mucha suerte también con vuestros relatos. Bueno, llegamos ya al final, que me pasa un poquito de los 90 minutos. Espero que esta presentación os haya gustado, hayáis llegado a conclusiones muy sensatas para poder utilizar en vuestros negocios turísticos, para que podáis conectar emocionalmente con el viajero, que es lo que pretendemos, y que, como siempre pretendemos en este curso que estamos impartiendo desde MainJob, lo que queremos es daros las mayores herramientas posibles para triunfar y para conseguir el éxito. Así que bueno, espero que os haya gustado. No os preocupéis si no habéis podido asistir porque quedará grabada y se subirá a la plataforma. Y también tendremos una preguntita relacionada con el foro. Encantado una vez más de estar con vosotros, de participar en este proceso formativo y de aprendizaje que estáis teniendo. Animaros a todos aquellos que vais un poco más atrasados, por favor, porque podéis conseguirlo, tenéis toda mi ayuda y todo mi apoyo. Así que, bueno, buen fin de semana, descansad, pero también aprovechar para avanzar, porque mayo está a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, encantada y nos vemos otra vez la semana que viene. Un saludillo a todos. Buen fin de.